Hola, amigas crocheteras y amigos crocheteros. Bueno, en el día de hoy vamos a terminar con el reto de la semana de otoño, que es un tutorial por día. Tremendo, tremendo trabajo. Bueno, eh, entonces hemos tenido ya 4 y este es el quinto y último, los 5 días laborables de la semana. Aunque nosotros los crocheteros trabajamos cualquier día. Y de madrugada, y por la mañana, por la tarde, por la noche, esto es tremendo. Vaya, es una locura. Ay, ay, ay. Bueno, aquí tengo los materiales que vamos a necesitar. Eh, Vamos a trabajar con el mismo hilo que hemos ya usado en otros, que es el Bravísimo de Tessiland. Este hilo es 100% acrílico, pesa 50 gramos, mide 150 metros, esta pelota. Y bueno, ella se trabaja con un crochet de 3 y 3.5. Pues es muy, muy suavecita, ya lo he dicho, esponjosa. Para el invierno es ideal y el otoño, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues todo esto va a estar en el descriptivo del, del tuto. Entonces, nosotros la vamos a trabajar doble porque necesitamos que sea más grueso. Y entonces, bueno, les mostraré cómo vamos a hacer. Es un cojín, vamos a hacer un cojín con la técnica trapezi. Ya verán cómo es, trapezi. Vamos a necesitar también un crochet de 5.50 milímetros, quiere decir 5.5. Es el tamaño que necesitamos para trabajarlo. Así no, pues si es más pequeño, ya saben que es más pequeño la labor. Cuanto más grande es el crochet, se agranda y además se necesita un hilo más grueso. Por eso que siempre recomiendan pues el número de crochet que necesitamos en las pelotas de hilo. Bueno, necesitaremos una tijera y la aguja de lanera para todo lo que es costura, esconder los hilos y todo eso. Bueno, pues nada, está bueno ya de hablar y hablar. Vamos a atacar esto ya. Y empezamos con el paso a paso para el reto de la semana de otoño. Bueno, también necesitamos un cojín o nuevo o un viejo cojín. En este caso yo voy a usar un viejo cojín que ya no me gustaba lo que tenía, que estaba viejo. Bueno, en fin, que esto es lo que voy a usar, que o sea, va a tener una segunda vida. Y me gusta trabajar esas cosas de reutilizar cosas que están ya como caducas, pero darle una segunda vida. O se compra cojines que venden pues así sin nada para trabajar, para ponerle fundas, o se busca la guata y se rellena de guata. En fin, como las posibilidades que ustedes tengan serán las mejores. Y bueno, sin más, ya saben. Bueno, les quería mostrar primeramente que el hilo podemos trabajarlo doble. Hay una punta por acá y la otra dentro. Entonces los unimos y vamos a trabajar doble. El cojín debe ser de 30 por 30 centímetros. Bueno, les explico que la técnica del trapezi eh, es, empezamos el crochet de derecha a izquierda y continuamos de izquierda a derecha. Siempre va a ser así y va aumentando como aquí en los números lo explica. Bueno, así nos parece muy complicado y todo, cuando no sabemos, ¿no?
pero ya verán que no se asusten ni nada, que poquito a poquito vamos a ir aprendiendo y van a comprender perfectamente. Bueno, pues vamos a empezar ya. Bueno, para comenzar levantamos una cadeneta de 28 puntos, cadena. 29, perdón, 29 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 17, 19, 20 y 29. Una cadeneta de 29 puntos. Ahora, en el segundo punto, después del crochet, vamos a hacer un punto bajo. Pero en lugar de hacerlo así como lo hacemos siempre, lo hacemos, torcemos el hilo y lo hacemos con el hilo que está detrás. O sea, las puntadas, las cadenas que están detrás, por detrás, como ven. La doblamos, hacemos y ya hicimos el... Una vez que se joroba así, ya se queda así. O sea, lo vamos a hacer así, todas los puntos bajos van a ser así y vamos a hacer 28 puntos bajos en la cadeneta. Nos encontramos al final. Bueno, les había dicho 28 puntos porque son, en realidad la cadeneta es de 29 y como como se empieza como los puntos bajos en el segundo, entonces en realidad son 28. 28 en total los puntos bajos. Entonces, bueno, vamos a explicar aquí esto del trapezi. El trapezi se empieza 1, 2, como aquí lo indica, se empieza de derecha a izquierda, como de derecha a izquierda así, como siempre, como... Entonces cuando llegamos aquí, ya hicimos la primera fila, ¿no? Lista o fila, hilera. Entonces ponemos una crucecita. Ahora vamos de acá, de derecha a izquierda. Vamos a hacer 5 hileras, como ven en el dibujo. Acá es la 2, acá es la 3, acá es la 4 y esta es la 5. Ya después les voy a ir explicando. Entonces, bueno, como ya hicimos la primera, siempre no se olviden de anotar, de hacer una cruz o una bolita, como ustedes quieran. Ahora vamos a subir y vamos a hacer 5 hileras de puntos bajos. Entonces, acá levantamos una cadena y ahí mismo, en este mismo punto, hacemos un punto bajo. Puntos bajos. Si lo doblan, se darán cuenta que a veces se nos queda uno de los hilos y entonces hay que volver, destejer para tejer. Destejer para tejer. Bueno, linda canción. Es un poema. Entonces lo voy a dejar y nos vemos al final. Un punto bajo en cada punto. Bueno, ya hemos terminado la segunda hilera. No olviden de hacer la crucecita o lo que sea que quieran hacer para marcar y que tenerlo presente, que no se nos olvide que estamos en la segunda, porque después, bueno, se puede uno confundir. Entonces, hemos hecho 2 hileras, nos quedan 3. Cada vez es igual, hay que levantar una cadena y empezar con un punto bajo y
puntos bajos hasta el final. Pues yo voy a hacer los 3 que me quedan y los dejo y nos vemos al final de la quinta hilera. Bueno, ya llegamos a la quinta, hemos hecho cinco hileras de puntos bajos y entonces ahora vamos a empezar la sexta fila, que es aquí, de izquierda, de derecha, izquierda a derecha. Entonces aquí va a haber un cambio de color, o sea, vamos a verlo. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Y voy a explicarles cómo va a pasar aquí. Vamos a hacerlo en verde, los 8 puntos. Levantamos una cadena y punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces cuando vamos a hacer el 9, así. O sea, son 8, habíamos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y, o sea, hacemos 8 puntos en verde y vamos a comenzar el 9. Lo hacemos, pero no lo terminamos. Y entonces aquí donde vamos eh, a trabajar con el otro color, que es con el que vamos a terminar este punto alto. ¿Ven? Y vamos a seguir con este punto alto. Entonces vamos a esconder, bueno, ya el pedacito este que sobrante más el, el verde, que lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a cortar, sino eso consiste, el trapesti es yo no sé del origen, tendría que buscar. Es que se trabaja con todos los hilos, pero sí escondiéndolos, ¿ves? Verán. Entonces, aquí, bueno, pues ya les expliqué que el nuevo color termina el punto bajo y ya vamos a empezar a trabajar con ese nuevo color, escondiendo el otro, el verde en este caso. Entonces son, opla, como ven aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 con el ocre. Hemos hecho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Como ven, mantenemos siempre los hilos de los colores que estamos, con los que estamos trabajando y, al mismo tiempo los escondemos cuando no lo necesitamos. No sé si comprenden. Parece muy complicado, pero en realidad cuando nos ponemos a hacerlo, pues deja de serlo. Y en este caso entonces es lo contrario. Como vamos a trabajar con el verde, porque aquí toca verde, en este caso el dibujo está en blanco y negro. En este caso es aquí, son 2, 4, 6, 8 puntos en verde. 2, 4, 6, 8, exactamente. Pues
escondemos el ocre y no, sí. Entonces aquí debemos prever cuando vamos a hacer un cambio de color, un punto antes tenemos que hacer esta operación. Bueno, empezamos el punto bajo y lo terminamos con el color que vamos a utilizar después. En este caso el verde, pues lo cerramos, lo terminamos con el verde. Y en este caso ahora vamos a esconder el ocre y trabajamos con el verde. ¿Ya ven? Siempre, siempre así. La práctica es lo que da al final, pues, la sabiduría. Se aconseja de utilizar colores que no sean muy contrastantes para que no se vea, eh, para que no se vea a través el otro color, pero bueno, pues entonces, ¿qué más les decía? Estos hilos ya se pueden cortar. Estos pequeños que sobran, no vayan a cortar los otros. Ahí terminamos tranquilamente con los 8 puntos que nos quedan de verde, puntos bajos que nos quedan de verde. ¿Ven? Siempre nos vamos a guiar con el papel del dibujo y siempre dibujar, marcar que hemos trabajado. Otro consejo es no estirar mucho, sino suavemente, porque se puede bloquear. Entonces, si comprenden, pues ya aquí empezamos. ¿Ven? Esto es esto. Son estas 11, estos 11 puntos y estos son, bueno, en ese caso es al revés. Esto es completamente, se puede usar de los colores. ¿Ven? Yo hablando de eso, pues no había estirado bien acá este. Entonces, bueno, en ese caso siempre se puede arreglar. Bueno, es de dos reversible, derecho y revés. O sea que no hay derecho y no hay revés. Se puede usar de los dos lados. Eso es lo que es la técnica trapezi. Bueno, ahora vamos a seguir. A ver, ya marqué, ahora marco la sexta, que ya la hice, y vamos para la séptima. En este caso hay que hacer 2, 4, 6, 7 verdes. Hacemos un punto cadena, siempre para subir, y un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, habíamos dicho. 3, 4, 5, 6, 7. A ver, perdón. En este caso, me equivoqué aquí. Quiere decir que ya aquí hay que usar el... Bueno, aquí hacemos un punto alto para hacer esta hilera. Esta hilera va a ser esta, las 7. Que vamos a empezar de derecha a izquierda.
Vamos a hacer 6 puntos verdes. Entonces el hilo ocre lo vamos a voltear y lo escondemos dentro del verde. Un punto bajo, 1, 2, siempre tiramos un poquito, 3, 4, 5. Entonces aquí vamos a ver que usar, cerrar este punto con el punto, el color ocre, el color que viene ahora. ¿Ven? Vamos comprendiendo. Entonces, esto nos tocan hacer 15, que son estos. 15. Entonces, siempre tiramos un poco para que no se bloquee. Y continuamos. A hacer puntos bajos, escondiendo este. ¿Ven? Aquí es 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nos falta uno. ¿Es así? O nos faltan dos, porque sería aquí 2. Así, claro. 15. Y aquí entonces empezamos con el ocre y terminamos el punto con el verde. ¿Ven? Esa es la cosa. Y ahora entonces escondemos el ocre y hacemos 7. Los puntos que quedan para terminar esta fila. Son 7. Bueno, estiramos un poquito para que no se salgan los. Y ahí tenemos pues el comienzo de la calabaza, porque esto va a ser una calabaza. Hemos hecho estas 2 filas. Ya terminamos esta, pues, es la 7. Hacemos una crucecita aquí. Y continuamos. Una vez terminada la fila 7, vamos a subir la 8. Entonces, un punto cadena. Siempre es un punto cadena. Siempre subimos con un punto cadena. Volteamos la labor y aquí nos toca, esta es la línea 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es eso, 6. Es eso, sí. Entonces vamos a esconder el ocre y punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, pero en el 6 ¿ve? Hay que cerrar con el ocre.
Continuamos con el ocre, escondiendo el verde. Siempre hay que tirar un poquito. Entonces, del ocre va a ser con 17 puntos, lo que quiere decir que en el 16 ya tenemos que cambiar el hilo, o sea, cerrar el punto con el hilo del color que va a empezar en ese momento, que vamos a empezar a utilizar según el dibujo. Bueno, pues me parece muy divertido esto. No sé qué piensan. Pueden dejarme en los comentarios lo que piensan, si les gusta, si han aprendido, si han pasado bien, o si algo no les gusta también, pueden decirlo, que les parece, que no, que algo no les gustó, que no sé, que no expliqué bien algo, que tienen derecho a decir lo que piensan y yo pues lo leeré. Si me gusta, pues también tengo derecho a decir si me gusta o no. Esa es la cosa, la democracia. Entonces aquí seguimos y son, son 16 puntos en ocre. Entramos y cerramos con el otro color, el verde. Y ahora escondemos el ocre y seguimos con el verde. Nos quedan 4, 5, 6. Eso es 6 para terminar esta fila. Se trabaja con doble hilo, eso es lo complicado de enredar. Pues 3, 4, 5 y 6. Aquí tiramos un poco, pero no demasiado para que no se deforme el dibujo. Bueno, pues hemos terminado la fila 8. Hay que anotarlo. No, ya estaba anotado, parece. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Ya les he mostrado cómo se trabaja. Tengan cuidado en no tirar mucho. Tirar un poco, que se vea que el hilo pasa, que no se bloquea dentro, pero suavecito, suavecito. Y entonces, pues, guíense bien por el dibujo, por el diagrama, y recuerden siempre para anticipar cuando, por ejemplo, son 17 puntos, pues hacer en el 16 ya tienen que coger el hilo próximo, el hilo que va después. Pues con todos estos detalles informativos, los voy a dejar solitos. Si tienen duda, vuelvan para atrás el video hasta. Y nos vemos en la fila 35. ¿Ok? Buena suerte. ¡Viva la calabaza! Bueno, una vez terminado las 35 filas, vamos a hacer 2 filas de puntos bajos en esta parte. Y aquí ya yo las hice. Entonces,
vamos a hacerla aquí y les voy a explicar cómo. Bueno, comenzamos con un punto cadena y en el mismo un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente también, o sea, como ven es cuando termina la hilera. Entonces vamos a seguir haciendo puntos bajos a todo lo largo de este lado y hasta llegar, como son 35 puntos, tienen que haber 35 puntos bajos. 35 puntos bajos. Nos vemos cuando hayamos terminado aquí. Bueno, cuando llegamos a la esquina, hacemos el último punto bajo, levantamos una cadena y hacemos un punto bajo en dirección aquí para hacer la segunda hilera de puntos bajos. Comenzamos siguiendo un punto bajo en cada punto bajo y van a ser los 35. Entonces, bueno, terminamos y nos vemos acá. Bueno, cuando llegamos aquí, que ya hemos hecho las dos filas de puntos bajos, pues vamos a hacer un punto cadena, cortamos el hilo, lo pasamos. Bueno, cuando llegamos aquí, que ya hemos hecho las dos filas de puntos bajos, pues vamos a hacer un punto cadena, cortamos el hilo, lo pasamos. Entonces, cerramos aquí y vamos a comenzar, vamos a trabajar con el hilo ocre ahora. Hacemos el punto deslizado y lo entramos por la esquinita, la esquina de la punta. Entonces aquí vamos a hacer un punto cadena, o sea, vamos a hacer 3 puntos cadenas. Ese es el primero, 1, 2 y 3. Esto va a corresponder a el primer punto alto. Vamos a hacer 2 más en el mismo punto. Un punto alto y 2 puntos altos, lo que quiere decir que son 3 puntos altos. Ahora pasamos 2 puntos y en el tercero, 1, 2, 3, en el tercero hacemos igual 3 puntos altos. Como ven, aprovecho para esconder el hilo. 2 puntos por medio y en el tercero 3 puntos altos. Uno, 2 y en el tercero 3 puntos altos. Y 3. Uno, 2, el tercero. Fíjense bien de coger las dos hebras, porque como estamos trabajando con hilo doble, pues tenemos que coger las dos hebras. Y esa es la cosa. Entonces, ven, creo que el hilo este mejor no. Lo escondemos después al final con la aguja, que queda mejor. Entonces son 3 puntos altos
dejando 2 por medio, 3 puntos altos hasta el final de separados por 2 por 2. 3 puntos altos, 1, 2. Y 3. Y nos vemos al final. Bueno, llegamos aquí al final de la fila, o sea, dejamos 2 por medio y hacemos en el punto 3 puntos altos, o sea, en la esquina, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo punto. Esto es para hacer, como van a ver, la esquina. ¿Ven? Es la esquina. Entonces ahora vamos a repetir, dejando dos puntos bajos por medio, 3 puntos altos, 2 puntos altos, 2 puntos bajos en el tercero, 3 puntos altos en el mismo punto, y así hasta que terminemos esta fila. Como ven, dejamos 1, 2 por medio, igual que por esta. 2 y 3. Y nos vemos al final. Ahora son 3 puntos altos, dejamos 2 por medio y ahora este toca en la esquina. Tres puntos altos, siempre en las esquinas son 3 puntos altos, 2 puntos cadena y 3 puntos altos. Y en los costados es como aquí. En los costados son 3 puntos altos, 2 de separación y 3 puntos altos. Solamente en todos los lados. Solamente en las esquinas es donde hay 3 puntos altos dividido por 2 cadenas y 3 puntos altos. Y así vamos a terminar, nos vamos a ver cuando hemos terminado aquí. Cuando llegamos aquí, hacemos 3 puntos altos y si ustedes quieren dejarlo así, terminarlo aquí, hacen 2 puntos cadenas, un punto deslizados y ya cortan el hilo y lo esconden. Si no, como yo que lo voy a hacer otra vuelta, pues hago un medio punto alto. En el tercer punto cadena, ahí. Ahí lo tienen, ¿ven? Que queda en el medio. Y entonces ahí subimos 3 puntos cadena, 1, 2, 3, y hacemos la media parte de acá, para al final. Entonces aquí hacemos los 3 puntos altos, que son la media parte, como les decía, y volvemos otra vez a en cada separación de los 3 puntos altos, hacemos 3 puntos altos, 3 puntos altos. ¿Ven? Entonces al final, o sea, en las esquinas,
igual. Hacemos tres puntos altos, 2 puntos cadenas y 3 puntos altos. Y así vamos a hacer una segunda vuelta, igual que esta, a todo alrededor de nuestro cuadro. Bueno, nos vemos ya al final. Espero que hayan comprendido. Pues cuando llegamos al final, hacemos los 3 puntos altos que nos quedan para terminar el aumento de la esquina, porque habíamos hecho la mitad, recuerden. Entonces, aquí hacemos 2 puntos cadenas, venimos al tercer punto cadena de la siguiente punto y hacemos un punto deslizado, un punto cadena para rematar y cortamos hilo y cerramos. Y aquí tenemos ya, después vamos a esconder los hilos con la aguja lanera, como ya les he enseñado. Entonces ven, ya tenemos la primera parte del cojín que vamos a realizar. La segunda parte vamos a comenzar ahora. Bueno, vamos a comenzar ahora la otra parte del cojín. Bueno, esta me parece que es un poquito más complicado, pero bueno, pongan atención. Vamos a hacer una cadeneta de 30 puntos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 30 y 31. Hacemos uno más porque vamos a levantar aquí en el segundo punto de la cadeneta, después del crochet, un punto bajo y 2, 3, 4 y 5. Pero este no lo vamos a cerrar con el mismo color, sino que ya vamos a empezar con el color verde, con el que ya hemos trabajado. Aquí vamos a trabajar con 3 colores: el verde este y el verde más oscuro. Ya verán qué divertido. Bueno, aquí entonces dejamos un tramito para después esconderlo y empezamos, o sea, ya aquí hemos empezado el punto bajo. Estaba completamente fuera de cuadro. Entonces, ya tenemos empezado el punto bajo y lo terminamos con el nuevo color, quiere decir a la quinta. Ahora escondemos este y vamos a trabajar con el verde, el nuevo color, como hicimos la otra parte, pero aquí vamos a hacer cuadros más pequeños. Aquí hacemos el 1, hacemos igual, hacemos 1, 2, 3, 4, y el quinto, se me fue este hilo. Tenemos dos hilos por ahí. Esto a veces se complica un poco. Se enreda la pita. Bueno, 2, 3,
que ser vigilantes en esta historia, pacientes. 3, 4, y el quinto, recuerden, lo levantamos así, con este color, y entonces como vamos a trabajar con estos dos colores, pues escondemos este verde y, oh, esto se enredó aquí otra vez. Y lo terminamos con el ocre. Ahí. ¿Ya ven cómo se van formando las divisiones? Entonces ahora, 1, 2, 3, 4, igual, el 5, el quinto lo levantamos ahí y lo cerramos con el verde. Verde que te quiero ver. Esta es la cosa. Te digo que hay que ser paciente porque, bueno, todo trabajo manual implica paciencia. Y ahora, ese es el primero que hicimos. 2, 3, 4 y 5, y volvemos a tomar el ocre. Ahí. Se van comprendiendo. Vamos a cortar este hilito acá. Nos molesta. Y les digo que hay que tener paciencia porque es que los hilos se enredan. ¿Sí? Como estamos trabajando con varios colores y además dobles cada uno, pues no. Bueno, pues aquí vamos a volver a trabajar con el ocre. Entonces, igual son 5 puntos con cada color. Y vamos a hacer 5 listas, 5 hileras. Quiere decir que nos faltan 4. Y aquí el verde. Una vez que hemos cogido, que ya dominamos la técnica, pues es un paseo, ¿no? Pero antes, no. Ahí. Y el verde. 2, 3. Y ahora terminamos con el verde. 4, 5. Sopla. Estiramos ahí. Para que no se nos quede. ¿Ven? Qué chulo. Todavía no se puede distinguir bien, pero ya se va viendo cómo va avanzando. Ahora entonces, pues, vamos a subir la segunda hilera. Bueno, perdón, un punto cadena. Y entonces escondemos. Siempre cuando vamos a trabajar con color, pues escondemos. Entonces, escondemos el ocre y trabajamos con el verde. 1, 2,
¿Cómo que me equivoco? 3, 4, 5. Tiramos. Ah, Estamos levantando ahora. Ah, no, me equivoqué. Aquí ya en el quinto, pues tienen que tomar el otro color. Ahí. Y esconder con el que no estamos trabajando. Me volví a equivocar aquí. Siempre hay que estar vigilante. Por eso le digo, porque es que se equivoca uno. Cuando no tiene uno el hábito de hacer estos puntos, pues se equivoca. Y mismo el espíritu se va, se evade, nos evadimos. Y bueno, y ahí está la cosa. Jalando el hilito. Ujú. Entonces nos queda casi, ujú, nos queda terminar este y después el ok y volver a subir. 1, 2, 3, 4, ajá. Este, ahí. Y los 5 puntos bajos. Este es el último. Subimos un punto alto, un punto bajo, un punto cadena, perdón, y volvemos. Entonces, bueno, yo pienso que han comprendido. Aquí subimos 5 puntos de este color y, bueno, voy a empezar otra vez para enseñar. Acá,
y el verde. Pues los voy a dejar a que hagan, bueno, ya empezamos el tercero y faltarían 2 más, o sea, son 5. 5. Nos vemos. Bueno, ya terminamos las 5 filas de esta próxima color, unión de colores. Entonces, vamos a levantar con una cadena el nuevo color, o sea, el color claro, verde claro, perdón. Y vamos a volver a utilizar el color ocre. Acuérdense siempre esconder el color. Ahí está. Entonces hacemos estos 5 puntos bajos del cuadrito siguiente. Ahí. Aquí lo cerramos con el nuevo color que vamos a usar para este cuadrito. Aquí volvemos a o sea, ahí empezamos otra vez el ocre. Y va, esa es la cosa. Entonces, ahora les muestro. Ven, vamos a terminar aquí con el que falta es verde claro y ocre. Entonces después vamos a levantar 5, o sea, faltan 4 más para hacer las 5. Después viene otra vez de este colorido y así, una así, una así, una así, una así, hasta completar 5. Van a ser 5, ¿cómo se diría? Motivos de colores en total. Vamos a llegar hasta 5 para hacer el cuadro que va a ser la segunda parte del cojín que vamos a hacer. Ok, entonces lo voy a dejar. Acuérdense bien de esconder siempre el hilo que no estamos usando, lo dejamos dentro. Son nada más que puntos bajos. Cuando terminamos un color que no lo vamos a usar, podemos cortarlo y después volvemos a utilizarlo, y al final esto se va a esconder, todos esos hilitos se esconden. Ok, bueno, los dejo y espero que hayan comprendido bien. Si no, vuelvan atrás el video y así van avanzando y espero que todo pase bien. Les deseo buen coraje y nos vemos cuando hayamos terminado las 7 listas de cuadritos, que va a ser una así, la del final. Bueno, pues hasta luego. Bueno, les digo, ya terminé. Ven que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras de 5 cada uno, de 5 puntos. Y bueno, ya está terminado eso. Después hay que hacer igual 2 por los lados que son más largos. Hay que hacer 2, como hicimos 2 filas de puntos bajos. Hacen una primero, 2 acá, 2 acá, y después el borde que hicimos aquí igual con
3 puntos altos, entre dos puntos de distancia, y en las puntas 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, igual que aquí hacemos como ven. Entonces después para que queden exactamente, después los vamos a unir para que quedan del mismo tamaño. Tres puntos bajos, un picot, 3 puntos bajos. Y ahora seguimos. Bueno, seguimos y nos vemos al final. Bueno, para finalizar, hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos, un punto cadena, cortamos el hilo y estiramos. Entonces ya ven cómo después vamos a esconderle los hilitos y pues hilitos. Con la aguja lanera como siempre, como les. Entonces, pues acá vamos haciendo
hasta que veamos que esté, ya, que se sienta seguro, que se sienta bien trabado el hilo. Dentro de las hebras del hilo del mismo color, ahí lo escondemos. Y ahora vamos por esta parte. Jalamos, pero suavemente. Hacerle 3 vueltas o 4, depende de... Y bueno, pues ya tenemos terminado el cojincito de la calabaza. No se ve, lo vemos así poco a poco. Y bueno, está muy bonito. Y bueno, amigos, amigas y amigos, hemos terminado el tuto que es el último de la semana de otoño con el cojín de la calabaza. Y ya tenemos para hacer la decoración de la casa en esta estación del año que empezó ahora en otoño, el día 22 de septiembre. Y bueno, hemos hecho la calabaza, la guirlanda, los champiñones, y ahora por último es esto, el cojín, que es finalizando el reto de el otoño, de la semana de otoño. Pues solamente les pido que hagan un like, y si les gusta, por supuesto, y también si les gusta, pues que se abonen a mi canal Crochet de Mami, para seguir viendo y aprendiendo cositas lindas para hacer en crochet de Mami. Chao, chao.